Tony Gallardo es el director, fue el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, licenciado en Medicina y formación en Ciencia Ambiental desde el año 2009 y además miembro de la Red de Conocimiento de la Organización Mundial del Turismo y de la Comisión de Comunicación del Comité de Gestores de la Red Española de Reserva de la Biosfera, con una gran experiencia en la dirección y coordinación de proyectos relacionados con la gestión medioambiental. Así que, para no empatar más tiempo, sigue tú ya con tu presentación. Bueno, pues voy a empezar la presentación. En principio, una parte más genérica, que ya saben ustedes que correctamente la habrán comentado ya, pero en fin, la biodiversidad que conforma los ecosistemas nos proporciona bienes que le hemos llamado los bienes ecosistémicos, porque a la naturaleza, al fin y al cabo, si la queremos medir o ver en función de nuestra visión antropogénica, pues nos ofrece servicios a sí misma y servicios a los elementos humanos que la conforman, humanos y no humanos. Por eso, el, la naturaleza tiene dos valores para nosotros. Un valor intrínseco, al fin y al cabo, no, se basta a sí misma, y nosotros también tenemos que considerarnos como parte de ese ecosistema, pero como somos, a su vez, sí, hacemos esa doble visión un poco esquizofrénica de ser parte y a su vez considerarnos una parte externa del mundo que nos rodea, pues nos da servicios también a nosotros, si los queremos ver así. Siempre pongo esta diapositiva sencillamente para que veamos la importancia, porque precisamente por mi condición de experto en reservas de la biosfera, la importancia mundial de esta red que está muy bien pensada, es uno de los programas más exitosos de la ONU, y cuyo primer objetivo es la conservación, pero también, y tiene un gran objetivo, el programa se llama Hombre Biosfera, y precisamente porque busca el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y entre las actividades humanas y la naturaleza. Por tanto, el éxito de este programa es que se adelantó en su tiempo y que en la actualidad pues resulta la herramienta más útil en los últimos años. No se trataba de conservar exclusivamente los espacios, por tanto esa era la red de parques nacionales, no tampoco los elementos culturales, esa es la red de patrimonio de la humanidad, sino se trata de buscar aquellos lugares donde se puede establecer ese diálogo entre naturaleza y hombre, que es el que pretende el programa MAP. También me gusta poner esta diapositiva porque en sí mismo esta visión aérea de las Islas Canarias nos permite ver la importancia de la influencia del clima en nuestras islas. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos una imagen que combina el efecto de los mar de nubes procedentes de los vientos alisios que barren las costas, sobre todo las costas norte de las islas occidentales, y también vemos también la influencia tan extraordinaria de los vientos procedentes, los anticiclones y los vientos procedentes del norte de África, que también condicionan la temperatura y el clima de las islas orientales. O sea, que en una sola imagen tenemos, digamos, un resumen de nuestro clima. Y eso condiciona primero la existencia de las islas, de la naturaleza, de la biodiversidad de las islas, pero también de nuestro nivel de trabajo, nuestra forma de vida, y probablemente condicionará cada vez más nuestro futuro, porque algunos de estos elementos empiezan a trastocarse y convertirse en elementos distorsionadores de lo que se llama en términos humanos, pues ecosistema de confort que teníamos, o esta adaptación tan buena que hemos tenido durante todos estos años y que se ve alterada en la actualidad. También me gusta poner un poco en contexto
que las Islas Canarias se ve aquí en esta pequeña bota que se ve ahí cerca del enfrente de Marruecos y de Mauritania, forma parte de una de las regiones biogeográficas más importantes, es la del Mediterráneo. Desde el punto de vista de la biodiversidad, pues hay áreas como las que están ahí señaladas, el área amazónica, el área del delta del Senegal, pero este área 25 que ven ustedes ahí, después aquí separada en este pequeño espacio, pues es un área importante de biodiversidad. Y eso quizás, cuando ayer hablábamos de la importancia de la comunicación, no valoramos lo suficiente a la hora de establecer políticas y saber qué es el impacto que va a producir el cambio climático en una de nuestras mayores riquezas, que es la biodiversidad. También esta diapo nos ayuda a entender una región de la que solemos hablar mucho, porque es más conceptual, tiene una parte muy conceptual en los últimos años, que es la Macaronesia, la región biogeográfica de la Macaronesia. Son las islas de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, aunque últimamente hacemos, digamos, nos acercamos también o colaboramos con estas islas de aquí debajo, que son las islas del Golfo de Guinea, que son Sao Tomé y Príncipe, el país africano más pequeño de África, que son dos islas, pero que tienen una idiosincrasia muy parecida. Es verdad que, al igual que las islas del Pacífico, están hoy seriamente amenazadas por los efectos deletéreos del cambio climático, las islas del Atlántico, y en este caso del Atlántico Norte, como somos nosotros, perdón, del Atlántico Medio, pues también lo estamos. Estamos gravemente influenciados con un factor añadido que no tienen esas islas del Pacífico, porque esas islas del Pacífico están hablando de su principal amenaza como la subida o la elevación del nivel del mar. Pero en nuestras islas, sobre todo en Canarias, lo que estamos hablando es de un cambio meteorológico importante que puede alterar las corrientes marinas por, sencillamente porque estas corrientes están movidas o están propulsadas por las diferencias térmicas que se producen con las aguas frías del Polo Norte, la corriente del Golfo que va bajando por la costa americana y que tiene esta rama que se llama la rama canaria, que choca con el continente africano y que hace que afloren aguas frías en nuestro entorno. Esto es lo que hace que nosotros no seamos ecuatoriales o tengamos una temperatura, digamos, más fresca de la que nos correspondería geográficamente. Y eso también hace que estos fenómenos que decíamos antes, el barrido de las nubes, de los vientos del alisio que traen la humedad del norte de Atlántico y a su vez la temperatura de las aguas que nos rodean, pues hacen una combinación muy especial que desde luego está en peligro o se puede ver alterada por los próximos años. Esta es parte de nuestra riqueza, nuestros mares, evidentemente no sería posible si no fueran, no podríamos tener ballenas, cetáceos, si no se dieran dos o tres características interesantes. Una, que somos islas volcánicas, por tanto procedemos del fondo del mar, no continentales. Eso significa que las profundidades que hay alrededor de nuestras islas son entre 2000, pueden incluso llegar a 3000 metros de profundidad. Y eso convierte las aguas en aguas casi oceánicas para determinadas especies de cetáceos que necesitan la profundidad, que viven en la profundidad, que se alimentan en la profundidad. Y que sin embargo en nuestras islas se encuentran al lado mismo, o sea, en las profundidades que hay, lógicamente, cerca de las islas. Esto es uno de los elementos que hace posible que haya, por ejemplo, una colonia de calderones grises entre La Gomera y Tenerife,
o que hayan más de 23 especies de cetáceos, de diferentes cetáceos, alrededor de las Islas Canarias, convirtiéndonos probablemente en uno de los lugares de mayor biodiversidad de cetáceos de todo el mundo. Siempre mirábamos a Bahamas o mirábamos a otros lugares del planeta como grandes zonas de biodiversidad, pero hoy tenemos que mirarnos a nosotros mismos, entender que la biodiversidad está más allá. Solo tienes que asomarte al acantilado de Montaña Roja en Fuerteventura o a los acantilados de Tenerife para poder apreciar la gran biodiversidad marina que tenemos. Esto también viene a colación, pero no voy a insistir muy en ello, porque esto probablemente ayer y anteriormente se ha hablado de esto. Esto es hablando del consumo de energía. En realidad el consumo de energía, pues ya ven dónde está concentrada. Esto es algo de perogrullo ya para nosotros, que es que los países más desarrollados pues consumen y producen gases de efecto invernadero, y sin embargo los grandes sufridores, el continente africano, la parte sudamericana del continente americano, Mesoamérica y Asia, pues son sufridores, pero no grandes consumidores. Viéndolo en perspectiva, pues estamos viendo que la población mundial ha subido, eso ya también es algo conocido, ya estamos superando o cercanos a los 7.000 millones, que la producción de nitrógeno ha aumentado extraordinariamente y que finalmente las especies están sufriendo este factor climático que está abocando a muchas de ellas a su desaparición. Para, digamos, un poco resumir, me gusta poner este diagrama del Observatorio de la Sostenibilidad Española, donde, bueno, lo único que viene a decirnos es que en los procesos que estamos ya desarrollando, estamos superando el umbral de capacidad de carga del planeta y por tanto no sabemos lo que viene después. Estamos al borde de una crisis y ya no podemos hablar de que estamos al borde del precipicio, y ya más bien estamos empezando a caer un poco de ese precipicio. Por tanto, uno de los factores que más van a influir en la alteración de la biodiversidad del planeta, o sea, de que los ecosistemas, tanto especialmente bióticos, que están sufriendo, uno de los factores está claro que es las emisiones de gases de efecto invernadero, su impacto sobre el clima y por tanto el impacto del cambio climático. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, estamos hablando de sobreexplotación de los recursos, pero también estamos hablando de contaminación de los recursos naturales del planeta. Voy a cambiar. Bueno, pues ¿qué efectos podemos comentar del aumento de la temperatura del planeta? Pues estamos hablando de las causas son la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de hábitat de especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies invasoras en lugares donde antes no estaban, o sea, el cambio de lugares provocados probablemente por su apetencia por determinados climas, y lo que podemos concluir de este proceso que está en pleno desarrollo y a una velocidad bastante importante es que la causa principal de pérdida de biodiversidad del planeta va a ser, sin duda, el cambio climático o el efecto de la temperatura sobre las masas de agua, sobre las masas forestales y sobre las masas de hielo, y eso va a traer consecuencias importantes. Debido al cambio climático se prevén múltiples efectos. Está claro que esto que acabamos de decir, pues solo traerá un desarrollo, un speeding,
una aceleración de fenómenos que se estaban produciendo de una forma, vamos a llamarle no natural, pero de una forma mucho más lenta, y que sobrepasando determinados límites, pues lo que hemos hecho es acelerar sus efectos, y por tanto habrá que tener en cuenta qué es lo que es los procesos que tal. Bueno, aquí hay un cuadrito muy interesante de la Fundación Biodiversidad, que nos hablan de algunas especies que realmente eh, se encuentran en serio peligro de extinción, y no son tan lejanas. Estamos hablando de los anfibios, estamos hablando de los insectos, estamos hablando de mamíferos. Un 25% de los mamíferos están en riesgo de extinción, y un 13% de las aves. O sea, estamos hablando de una importante cantidad, y sobre todo vean en este cuadro que hay debajo la velocidad a la cual se están produciendo estos fenómenos. Por tanto, las listas de especies amenazadas de extinción, eh, se calcula que vienen a ser unas 40.000 especies que están en grave riesgo de extinción en los próximos años. Hay 5 grandes extinciones, y estamos hablando de casi que hemos entrado lo que se ha ido a llamar la era antropogénica, ¿eh? La próxima extinción, ¿eh? Y está aquí en interrogantes, porque es verdad que estamos acercándonos peligrosamente a ella. Otros datos que también nos pueden, que nos deben de hacer reflexionar, ¿eh? Parece que están en la mente, hablábamos ayer, parecen que están más extendidos, que están más en la mente de todos, pero es verdad, y pienso que no es así, que no es real, que la gente tiene un conocimiento muy superficial. Hay mucho bombardeo, muchas historias de comunicación, pero poca información, mucha comunicación, mucho ruido, pero poca información. Eh, porque, entre otras cosas, la gente no entiende muy bien cuando estamos hablando de 1,5 grados centígrados o más del planeta, o cuando estamos hablando de 2 grados centígrados, y por qué hemos puesto ese límite, o por qué se puso ese límite en la conferencia de París como un importante factor al que no se debería ni siquiera llegar, al que no nos deberíamos de asomar, porque ya el del 1,5 ya lo estamos superando en algunos momentos en el planeta. Bueno, pues hablando de mamíferos, pues estamos hablando de estos fenómenos de extinción, que en el caso de los 3 grados llegaría hasta el 41% de los mamíferos que perderían su hábitat. Esto significa una importante cantidad. O en el tema del mar, pues solemos hablar también de qué significa que la temperatura del mar aumente, y globalmente, pues tenemos como bioindicadores. En el caso de uno de los grandes bioindicadores de los efectos del cambio climático sobre el fondo o de las especies marinas, son los arrecifes coralinos, porque son termodependientes, dependen de las temperaturas, no están en el Pacífico por casualidad, no están en el área templada del mar por casualidad, están en los lugares donde se puede. El aumento de la temperatura 1,5 pues haría que desapareciera casi el 70 al 90% de los arrecifes de coral. Y por supuesto el 2 ya convertiría directamente en un desierto los fondos marinos coralinos. Esto para nosotros no está no es ese el efecto más claro, porque nosotros es verdad que nuestros mares, por lo mismo que decía antes, tenemos grandes profundidades, no somos islas coralinas, no somos atolones, y por tanto no sufrimos estos efectos tan impactantes como lo están haciendo ahora en Australia, en la barrera de coral, o en las islas del Pacífico, o en las islas tropicales. Pero es verdad que algunas de nuestras especies, y ya después lo hablaremos, sí van a sufrir el factor cambio climático, o el aumento
no vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de aumento de temperatura claramente, porque es lo que se está produciendo. Por tanto, la elevación de la temperatura afecta a funciones básicas de los seres vivos, afecta a su tasa de crecimiento y afecta a sus patrones de comportamiento. Esto es un elemento que tenemos claro. También produce cambios ecosistémicos en las poblaciones de especies, modificando su tamaño y su estructura. También afecta a la propia estructura de los ecosistemas y los ciclos en los que intervienen, como los procesos de descomposición, ciclos y reciclado de nutrientes, flujos de agua o interacciones específicas entre especies. También provoca modificaciones específicas, pues ya lo estamos hablando, algunas playas desaparecerán, a los fondos marinos cambiarán, para los que nos gusta el, el submarinismo, la observación del fondo marino, pues muchos fondos marinos empiezan a tener unos serios problemas de biodiversidad, o sea, se convierten monótonos, son los desiertos submarinos que bueno, mucha gente no los percibe porque no dedican el tiempo necesario o porque no tienen esas apetencias por el fondo marino, pero eso es una realidad que cada vez se va imponiendo más. Por tanto, se producen cambios en la intensidad, en los regímenes y las de los ecosistemas que van a provocar alteraciones importantes. ¿Cómo actuar? Pues bueno, no es, yo diría aquí es una pequeña reflexión en medio de esta charla, a raíz de esta foto tan interesante donde se ve, es donde se compagina el desierto con con la vegetación, de tal forma que pues estamos en un borde, en un lugar, en un momento intermedio, tanto desde el punto de vista eh, eh, en un ecotono, tanto desde el punto de vista de nuestra situación geográfica como de nuestra realidad climática. Canarias está en esa especie de ecotono donde habría que potenciar, ayer se hablaba, potenciar las capacidades naturales de resistencia al cambio de temperatura y también yo soy de los que hemos practicado siempre una política ecológica muy proactiva, pero es que hoy en día, que fue fuente de grandes discusiones por parte de los expertos y de nuestros compañeros, en el sentido de que sobre la naturaleza no había que intervenir, pero tengamos la realidad nos obliga a pensar que igual que destruimos la naturaleza a estas velocidades astronómicas, igual hay que empezar a reconstruir la naturaleza. Eso está en la base de la recientemente aprobada Ley Europea de recuperación de los ecosistemas. ¿Por qué son importantes la regeneración, que es una palabra, el año pasado era el año mundial de la regeneración? Porque la biomasa, aparte de ser un sumidero de carbono, es retiene el carbono del suelo. Y una cosa interesante, lo he puesto aquí para que reflexionemos, porque cada vez que hablamos de secuestro de carbono y del efecto o de la posibilidad de que las plantas jueguen un gran papel, nos olvidamos y siempre pensamos en árboles, pensamos en la floresta, pensamos en las selvas tropicales, pero no solo están las selvas tropicales, no solo está la floresta, también está toda la biodiversidad de las plantas que cubren el suelo y que nos ayudan a retenerlo. Porque el hecho de que queden al descubierto los suelos provoca que se libere carbono o monóxido de carbono a la atmósfera. Por tanto, no solo estamos hablando
de plantaciones de árboles, no solo estamos hablando de reforestación de pino, estamos hablando también de la cobertura del suelo. Y la cobertura del suelo empieza por especies más, digamos, un poco más humildes, pero que ya hacen su trabajo de cobertura y evitar que queden expuestos esos suelos y que emitan carbono a la atmósfera. Aparte de eso, ya sabemos que las selvas tropicales, la deforestación trae consigo la pérdida, eh, el uso de esas cantidades de metanos que estaban ahí conservadas en esos humus o esas tierras pretas que se llaman también, que quedan también al descubierto y se convierten en grandes emisores. Esto viene al caso también, porque es verdad que estamos en un proceso destructivo muy importante, pero hay factores que tenemos, digamos, de alguna forma claro. El papel de los bosques no es solo el papel del árbol, no es solo el papel de la planta, sino que es esa combinación, ese ecosistema, ese mundo que hay entre el árbol, la materia orgánica, o sea, las hojas que caen. Hoy sabemos que todo eso es un circuito que nos ha inspirado incluso para el tema de la economía circular. Es un circuito de gran valor, entre otras cosas porque es un circuito que está continuamente renovándose. Es lo que estábamos hablando de siempre que decíamos que había que usar fuentes renovables, pues la naturaleza ya tiene ese mecanismo bien integrado. La planta crece, se alimenta, pero devuelve al propio suelo una cantidad importante de nutrientes que son a su vez otra vez reutilizados por la propia vegetación. Y eso nos tiene que hacer pensar también la importancia de una palabra que ahora se está poniendo muy de moda, pero que hace unos años era nada, no tenía ningún valor, que es la importancia del suelo. Los suelos como elemento vivo, como biodiversidad, como elemento trascendente, como base, o sea, igual que el agua, son, digamos, dos elementos básicos para todo el conjunto de la vida, no solo el de las plantas, sino también de todos los organismos y seres vivos que viven alrededor de ella. Hoy se calcula que los suelos tienen más biodiversidad que lo que está sobre ellos. O sea, estamos hablando de millones de microorganismos que están haciendo sus funciones, que trabajan para nosotros, igual que los insectos, pero a otro nivel, y que proporcionan una gran cantidad de nutrientes y probablemente son el motor biológico de la vida, a pesar de que siempre se han considerado como elementos inertes que no tenían ese gran valor. Hoy en día es al contrario. Por tanto, todo lo que viene detrás, que es la agricultura ecológica, la agricultura regenerativa, todo eso viene de un conocimiento que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Al principio fue por intuición, que se abandonó por una explotación intensiva, pero que ahora se vuelve a revalorizar como un elemento fundamental del cambio, de la transición. No solo estamos hablando de energía, no solo estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de los ecosistemas y estamos hablando de la energía o del motor biológico del planeta. Y ahí juega un papel los mares y los suelos. El régimen de lluvia, esta diapositiva aquí no dice nada, pero evidentemente era para recordarme que hablemos de que se están produciendo alteraciones importantísimas y en las islas van a ser decisivos. Y bueno, esto quizás de toda esta reflexión que nosotros hacemos sobre el cambio climático, la percepción de la ciudadanía viene del lado, o sea, hemos tenido un aliado, y ese aliado ha sido el propio cambio climático, que ha venido a demostrarle, a despertar en la ciudadanía una cierta ansiedad, porque realmente los fenómenos se están produciendo. Es decir, aquí tenemos a Gerardo, las sequías existían en Fuerteventura. Las sequías obligaban a las poblaciones a abandonar cuando se prolongaban en el tiempo, pero se considerábamos
Es decir, era una maldición, era una condición de los lugares desérticos que había que asumir como un elemento que nos caía del cielo, nunca mejor dicho, en este caso, que no caía del cielo porque no había agua. En cambio, lo que está ocurriendo ahora y la percepción ciudadana, lo que está percibiendo es que el agua eh, ha dejado de caer y aunque fenómenos como, por ejemplo, los cortes de agua en Fuerteventura y Lanzarote este verano, que no son atribuibles solo a la sequía, más bien son atribuibles a un poco a la ineptitud o la falta de previsión de las administraciones. No solo ha sido en Fuerteventura, en los sures de la isla de Gran Canaria y Tenerife también se han producido, pero es verdad que añadido a la falta de lluvia, pues nos han colocado en un desideratum y los ciudadanos eso sí lo han percibido directamente. Eso es uno de los efectos del cambio climático más perceptibles por parte de los ciudadanos y que más moviliza. También quiero decir que estuve hace 2 semanas en Barcelona y algo que parecía totalmente increíble es que en Barcelona estén planteándose y en Cataluña en general, el gran riesgo y están planteándose hablar de crisis hídrica, ¿eh? En un lugar donde llovía, donde no había problema, en una zona húmeda costera y sin embargo con una problemática ahí añadida. Lógicamente, eso es fruto de una sobreexplotación y una falta de previsión de las autoridades que se encargan de esto, pero el factor climático no se lo quita a nadie. Y en todo caso, eh, a nosotros nos ayuda a trascender ese sentido común ciudadano de que efectivamente esto ha venido para peor. Y es verdad que el primer año decíamos que era una sequía, bueno, como las de Fuerteventura. Esto dura 6 años, cada 6 años hay una sequía muy grande, bien. Pero los ciudadanos perciben que cada año es peor y sobre todo aquellos que están acostumbrados a tener agua de sobra, porque siempre, nunca lo han considerado un recurso limitado. Y sin embargo ahora, pues son precisamente los que más están levantando la voz por el tema del cambio climático. Esos, aparte de aquellos negacionistas, desde luego la población que antes era más escéptica, ahora está llegando a conclusiones muy interesantes sobre que tenemos que hacer algo. Porque, claro, el agua es un elemento clave. También hay que decir, aunque estoy con Roque, que hay tecnología, hay capacidades. El 40% de la población del mundo, esto es un dato interesante, vive en las zonas costeras y en ciudades. ¿eh? Por tanto, la solución del agua desalada es una solución que como mínimo beneficiaría a ese 40% de las poblaciones que viven en la costa. Pero es que además ese ciclo del agua tiene una cosa. Las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, etcétera, pero en el caso de Barcelona, que es una ciudad costera, roban el agua, entre comillas, absorben, consumen el agua también de la agricultura y en todo caso expolian o agotan los recursos hídricos de las zonas más de interior, del campo, donde llueve más. Por tanto, bueno, por eso es toda esta batalla de si los trapaces sí, los trapaces no. Como desde luego, estando allí y oyendo esa discusión que tuvimos nosotros hace ya más de 40 años, de si traemos barcos de Azores o Madeira, que se llegó a usar como un pensamiento en su día, vamos a traernos agua de Azores y Madeira en barcos cisterna. Pues ahora están hablando de eso en Cataluña. Podrían habernos preguntado a nosotros, quizás le hubiéramos echado una manita en el sentido de que la desalación de agua es una buena solución, una solución inevitable, porque es el recurso marino está ahí y sin embargo el recurso del agua de la lluvia está mermándose por momentos. Además, esto de la lluvia también tiene un elemento interesante, los cambios que estaban todos anunciados, que esto llevamos 30 años hablando de esto, que iba a empeorar
la climatología, que no es que no fuera a llover, sino que iban a haber episodios de lluvia muy intensos que iban a provocar daños económicos importantes, y sin embargo, pues no se ha hecho caso. Y hoy en día uno de los grandes riesgos que estamos evaluando y de las políticas que se tienen que producir a nivel hídrico en las cuencas de los ríos es valorar el aspecto de las riadas, ¿eh? Y es un tema bastante grave por lo que ha habido de falta de previsión por parte de las propias autoridades, y esa invasión de los cauces de los ríos y de los barrancos por un desmedido uso del suelo. En fin, el agua va a ser, ya lo dice la ONU, que en los próximos años habrá guerras del agua. De hecho, ya hay guerras del agua. Hay un estudio no muy, no, bastante reciente del efecto de la escasez de agua en los conflictos armados, y en los conflictos fronterizos. Así que poner el énfasis en la producción de agua, sobre todo en la producción de agua renovable, con energías renovables, pues probablemente alivie la situación de ese 40% de la población mundial que se encuentra en la costa. Otro de los elementos que así a nosotros sí nos interesa es que esto no lo valoramos bien. Bueno, los que estamos, quiero decirte, son trabajos que ha hecho Martínez Esquivel, que es el director del Parque Nacional del Teide, y claro, los que estamos por debajo del mar de nubes no tenemos el impacto del cambio climático de los que están por encima del mar de nubes. Las zonas altas de las Islas Canarias sufren un efecto mucho mayor de la radiación solar que las zonas que están en las medianías. Y eso va a provocar un importante efecto sobre la biodiversidad, porque nuestra biodiversidad sigue un trazado de pisos climáticos que van desde las zonas costeras, las zonas de medianía, hasta las zonas altas. Y las zonas, el clima ya mmm, más frío de los picos del Teide o de La Palma o La Gomera, en fin. Y esto va a influir muy bien, ya lo hablaremos un poquito más tarde en otras diapositivas, va a influir mucho en que la biodiversidad de nuestras islas, una gran parte de ella, es termolábil, o sea, depende, o termodependiente, como lo queramos llamar, depende de la temperatura, y va rodando, va moviéndose en la búsqueda de una forma. La vegetación se mueve de una forma más lenta, la fauna se mueve de una forma mucho más rápida, pero se va produciendo una migración, que en Canarias esa migración es en altura, no es en extensión, no es horizontal, va caminando hacia arriba. Pero, ¿qué pasa con esa flora y esa fauna si la temperatura va subiendo hacia arriba también? Pues que no tienen sitio donde migrar, ¿eh? Y desaparecen. Y eso es uno de los fenómenos que nos va a afectar en la extinción de nuestra biodiversidad, porque va a afectar de forma directa a las cumbres de las islas. Y en las cumbres de las islas está la mayor biodiversidad de las islas. La temperatura marina es otro de los elementos que nos van a afectar de forma espectacular. Hay uno evidente que ya se ha comentado, dos fenómenos muy interesantes. Uno, el de hielo, y otro, la expansión. O sea, evidentemente el calentamiento de los mares genera una expansión del el volumen de agua disponible. Y eso hace que las zonas costeras ya sufran, ya solo por este efecto expansivo del mar, sufran una invasión del mar sobre las áreas someras. Pero también el de hielo aumenta el volumen de las aguas, con lo cual al final tenemos ese doble hélice de acción, o ese doble motor que hace que se multiplique el efecto sobre el nivel del mar que tanto hablamos. En las islas eso va a ser muy preocupante, ya lo está haciendo, ya es importante. No me he traído ninguna foto, por eso he puesto esta genérica, pero
para hablar de Fuerteventura, aquellos que la conozcan, nosotros tenemos la Gran Laguna o la gran zona, la gran playa de Sotavento, que es una marisma inundable, que en estos momentos cada vez está más inundada. O sea, era una marisma que entraba al agua y salía al agua. Y entonces mantenía un régimen muy especial que daba vida, biodiversidad y paisaje, por supuesto, a un gran atractivo. Sin embargo, en estos momentos cada vez está más tiempo debajo del agua que emergida. Y es preocupante. Para la isla de Fuerteventura va a ser un tremendo impacto que se producirá de forma lenta, aunque no tanto, y que provocará que una de las playas más famosas y más bellas y por supuesto más atractivas de toda Canarias, pues desaparezca directamente debajo del mar y que tendremos episodios en que la veamos emergida, pero más, más tiempo estará sumergida. Pasa con otros lugares, se ha mirado el Confital, se ha hecho, nosotros hicimos incluso un trabajo de modelizar qué playas se verían afectadas. El gobierno de Canarias lo ha hecho a través de su visor de Grascan, y lo que hemos visto es que se va a ver afectada una importante cantidad de playas y un importante número de poblaciones locales que están viviendo en las zonas costeras. Otro fenómeno que era muy poco conocido, muy poco comprendido, y donde Canarias es uno de los grandes em, los grandes lugares que están aportando ciencia a es la acidificación del mar. Lo que se está produciendo es que todo ese carbono, todo ese CO que está cayendo al mar o que está en el mar, lo que está provocando es una alteración de sus condiciones químicas. Y esa alteración va hacia la acidificación en vez de a la neutralidad o la base. Y esa acidificación cada vez es mayor. Este es uno de los fenómenos que están afectando también a lo que hablábamos antes de los organismos que tienen caparazones hechos con calcio. Porque esa acidificación lo que está provocando es un debilitamiento de los enlaces que hacen que las conchas de los organismos marinos que están formados de calcio, pues se debiliten. Y eso vamos a encontrar que se va a provocar una gran alteración, desde luego en los corales ya lo está produciendo, pero en otros organismos que también, como conchas marinas o como crustáceos que tienen estructuras más óseas, pues, o más cálcicas, pues se ven afectados. O, además de esto, este equilibrio base, ácido básico que tiene en estos momentos el océano, se ha visto que si se aumenta la temperatura del medio, el equilibrio puede ir, puede ir, ahora es un captador de carbono, pero si aumentamos la temperatura se puede alterar el equilibrio en el sentido de convertirse en productor de carbono, o sea, en liberador de carbono. Y esto, el trabajo del grupo Quima de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con, eh, con el profesor Melchor o con la profesora Casiano, está haciendo, formamos parte, Canarias, de una red de seguimiento de la acidificación del océano, y Canarias tiene una estación que ya tiene, es como la del Teide en el tema de las temperaturas, que ya tiene un nivel muy grande de observaciones, porque lleva muchos años funcionando, y que forma parte de una red mundial que se estudia la acidificación del océano. Este fenómeno no hay que perderlo de vista, es un fenómeno muy importante, un fenómeno que va a influir, es un fenómeno en todo caso que estamos viendo que se asocia el aumento de temperatura a
esto que estamos hablando de liberación de carbono y por tanto es un círculo vicioso en el mal sentido de la palabra, porque a más temperatura, más carbono libera y entonces más temperatura vamos a tener otra vez en el mar. O sea que el mar juega un gran papel en el cambio climático y lo tenemos perdido de vista. Hablamos solo de la pérdida, claro, los ciudadanos lo que perciben y los decisores lo que perciben es aquello que ven directamente, con lo cual, pues bueno, son los bosques, los fuegos, la pérdida de vegetación y sin embargo en el mar no estamos valorando el impacto enorme. En los últimos tiempos han salido las cifras, el mar se encarga es decir, es el gran en términos químicos, es el gran tampón, es el gran neutralizador, es el gran la esponja que absorbe CO, pero a partir de un cierto momento se puede convertir en todo lo contrario. Y eso hay que vigilarlo muy bien y hay que actuar sobre ello. No es solo, por tanto lo pongo aquí porque no es solo que se eleve el nivel del mar, no es solo eso. Eso, eso, eso es, digamos, la parte más física del problema. Aquí tenemos la parte más química del problema. Aparte que, lógicamente, el calentamiento del mar hay varios fenómenos apasionantes de lo que están produciendo, de las cosas que se están produciendo, cambian las corrientes, cambian las dinámicas térmicas. Tenemos también una sensación de que el mar es una cosa, un todo, y que se comporta igual en todos lados y al contrario. El mar es el motor de nuestra meteorología, a base de estos cambios de temperatura que se producen en diferentes zonas del planeta, esas corrientes que traen el agua fría y que después emergen y se convierten en aguas calientes, son los que generan, digamos, el clima. Esto también es elemento, esto ya es más del lado de la percepción, porque los ciudadanos de Canarias, pues lo que vemos claramente es que se están produciendo cada vez más fenómenos de calor, cada vez más calimas, o sea, algo está cambiando en nuestro clima, porque estas calimas no eran de invierno y no eran tan frecuentes, incluso no eran frías como están ocurriendo ahora, sino que eran calimas muy esporádicas. En estos momentos la frecuencia es como lo de las precipitaciones extremas, la frecuencia de las calimas es otro fenómeno que también se había previsto, se había hablado, que el IPCC lo había comentado, pero que ahora son realidades que ya los ciudadanos pueden percibir directamente, no hace falta que ningún científico se los explique. ¿Mm? Lo único que hay algunos negacionistas, esto ya en el lado de la anécdota, que le echan la culpa a los aviones y a las emisiones de los aviones. No están desacertados sobre las emisiones, lo que están desacertados es pensando que nos están envenenando, que ya saben la polémica que hay con la EMET y una serie de negacionistas que se dedican a criticarla por eso. La distribución del calentamiento en las islas también es un fenómeno climático muy interesante. Nuestras islas se comportan, es verdad que las zonas costeras tienen más calor y el calor va hacia arriba, lo que estábamos diciendo antes. El calor se concentra en la zona central de las islas y en las zonas altas. ¿Mm? ¿Eso puede cambiar? Pues sí, está cambiando realmente. Se está expandiendo las zonas de calor, ya no están solo en los en los, en las razas costeras, sino que van ascendiendo. Y eso va provocando lo que estábamos diciendo antes, que sea muy difícil la vida de ciertas plantas y animales en las zonas costeras que se tienen que adaptar al cambio climático del calor y sea y vayan ascendiendo. Lo que pasa es que ese ascenso tiene un límite porque nuestras islas son finitas, no crecen hacia arriba, no hay más allá de las cumbres no hay nada, por tanto va a desaparecer. Es un fenómeno paradójico. Nosotros pensamos que el calor está en la costa y por tanto lo primero que debería desaparecer es en las zonas costeras, la vegetación. Ahí lo que hay es una adaptación, se vuelve más árida la vegetación, pero donde va a desaparecer realmente es en los picos, es en las zonas más altas, porque ahí no tienen a dónde migrar, no tienen a dónde ir. Por tanto, cuando cambien sus condiciones climáticas, van a sucumbir.
Las precipitaciones también están condicionadas por eso, pero, en fin, las grandes cuencas, es decir, lo que estamos hablando ahora es que los, los barrancos, que nosotros no tenemos ríos, los barrancos son los grandes corredores ecológicos de las islas. ¿Eh? Los animales y las plantas también recorren esas cuencas que ya todos más o menos podemos entender que en Anaga, que en Betancuria, que ahí se crean microclimas que además están potenciados por la capacidad de mantener una cierta eh, humedad y que favorecen, digamos, un poco la vegetación. Pero estas cuencas están en riesgo por estas precipitaciones extremas. O sea, que al mismo tiempo que son lugares donde refugio de la vegetación o de la fauna, son también los lugares más vulnerables en los próximos años porque se van a producir tremendas barrancadas que van a provocar auténticos arrastres, desaparición de elementos bióticos y por tanto el trabajo que hay que hacer allí, y en eso creo que hay algunos especialistas que ya están consiguiendo algunos grandes beneficios, es reestructurar, recomponer los ecosistemas de barrancos por una cosa muy sencilla. Esto también lo puede corroborar Roque. Lo que estábamos haciendo con los barrancos es limpiándolos para evitar que el agua se mantuviera. Pues lo que hemos construido es una auténtica autopista, para que cuando el agua empiece a correr, corra con velocidad y llegue al mar a toda pastilla. O sea, se pierda lo antes posible. Justo lo contrario que lo que decía antes, el conocimiento más, más tradicional y más antiguo, que era que el agua había que frenarla, había que aprovecharla, había que usarla, había que enlentecer su curso. Entonces nosotros nos hemos dedicado a limpiar barrancos, hemos quitado vegetación, hemos quitado islas, hemos quitado piedras, hemos quitado de todo. Y lo que hemos hecho es una carretera, una autopista por donde el agua corre a la velocidad astronómica. No hay nada que separe entre ese agua a alta velocidad. ¿Mm? Por, por el contrario, digamos, el trabajo que nos corresponde ahora es luchar contra esa mala práctica de ingenieril de limpiar los barrancos a base de dejarlos limpios de todo, de vegetación y de todo. Esto va a ser muy importante para Canarias porque precisamente, como decimos antes, los grandes refugios, los refugios de biodiversidad se producen arriba en la cumbre y en los barrancos. Y los barrancos eran y siguen siendo una parte importante de nuestro acervo natural. ¿Qué decir tiene? Que esto sí es experiencia pura, vivida por los ciudadanos de Fuerteventura, Lanzarote y las zonas sures de los, de los lugares de las islas, es que lo que nos espera es esto. ¿Eh? ¿Y se puede vivir con esto? Bueno, pues es verdad que sí, se puede sobrevivir, se puede vivir de otra manera, pero evidentemente aquí estamos hablando de tierras que pierden toda su cubierta vegetal, que pierden después su cubierta de tierra fértil, ¿eh? Y finalmente acaban descarnadas completamente y convertidas en esqueletos, que es lo que tenemos en nuestras islas más orientales. ¿Que se puede revertir el fenómeno? Claro que sí. Que parte de esa doble actitud de conservar el agua allí donde podamos y también de enlentecer, facilitar, regenerar el suelo que nos permita, porque solemos decir, y yo cuando hablo con la gente que tiene ahora mucho ánimo de ir al campo, le solemos decir, bueno, el problema está en el agua, muy bien, pero cuando resolvamos el problema del agua, ustedes se darán cuenta que el siguiente problema es el suelo, la fertilidad del suelo. El suelo está masacrado, lo hemos, unas veces por sobreexplotación o por uso de fertilizantes, lo hemos salinizado, y otras veces de forma natural, porque en Fuerteventura, al quedar al descubierto las, las, los costrones de caliza, pues salinizan el suelo. Y por tanto,
hay que tener una política todavía más intensa y ir más allá del tema exclusivo del agua. Hay que ir hacia una política de regeneración integral del, del suelo rústico y del suelo agrario y del suelo natural, porque lo mismo hay unas malas prácticas de las propias administraciones que cuando hacen limpieza de bosque y todo esto, pues claro, retiramos la materia que pueda inflamarse. Bien, pero has dejado descubierto el suelo, le has quitado esa vida de la que antes hablaba. ¿Eh? Por tanto, esto tiene que haber, no puede ser limpiar los bosques es un desastre. ¿Eh? Tiene que ser un planteamiento mucho más conservador y mucho más inteligente que el puro y duro de quitar la hojarasca para que no se prenda fuego los veranos. Esta sencillamente la pongo por un recordatorio que Fuerteventura ha sido una de los lugares, gracias incluso, tengo que agradecérselo a Roque con sus ideas y también a los propios técnicos del CAF, del Consorcio de Aguas de Fuerteventura, porque esa idea de poner en contacto la energía eólica con la desalación de agua, que nosotros hemos querido llamar agua renovable, porque no es agua, no se pierde, es agua que se regenera, que se obtiene del mar y que se usa con energía renovable, pues tiene todas las virtudes. Y en el caso de Fuerteventura hay varios ejemplos. Uno está el parque eólico que está ligado a la desaladora de Corralejo y con estos dos aerogeneradores que ustedes ven aquí, y otro es el parque eólico de autoconsumo el parque en realidad es un aerogenerador de autoconsumo de la desaladora de Puerto del Rosario, y también está aquel magnífico proyecto integral que no terminó de funcionar, pero que era fascinante desde el punto de vista del conocimiento, que fue el aerogenerador del Puertito de la Cruz en la punta de Jandía. Todos estos han sido hitos importantes, incluido el hecho de que el CAF, el Consorcio de Agua de Fuerteventura, fuera es el propietario de la mayoría del parque eólico, tiene la mayoría justa, pero la mayoría del parque eólico de Fuerteventura de Cañada de la Barca. Yo creo que fue la primera vez que un organismo que estaba dedicado al agua también se dedicaba a la producción de energía. Y eso ha sido una gran virtud, porque la producción de agua en este caso se ha visto beneficiada por los ahorros que generaron el parque eólico, que hoy en día está obsoleto y que esperemos que en algún momento lo repotencien, porque es de absoluta necesidad. Esto ya lo hemos comentado. Los pisos de vegetación, los más vulnerables, es al contrario de lo que pensamos. No son los que están en la costa. Esos están adaptados o algunos están perdidos. Los pisos más vulnerables son las cumbres de nuestras islas. Ahí es donde está el gran peligro. La vegetación y la biodiversidad se va a perder a pasos agigantados, porque el cambio climático allí, aunque sea de menor nivel, es de un impacto tremendo. Y ya digo, la vegetación no tiene para dónde escapar y la fauna tampoco. Esto quizás es otro de los fenómenos que nos están ayudando mucho a la comprensión del cambio climático, a la ciudadanía, ¿no? A nosotros no, pero a la ciudadana sí, aunque a nosotros también nos ha sorprendido. Los científicos no teníamos, y los gestores ambientales, no teníamos eh, este, ¿cómo se llama? Efecto colateral, no lo teníamos tan en cuenta. Pensábamos de hecho, cuando hablábamos de los incendios y hablábamos de los incendios americanos, pensábamos que el fuego jugaba un papel y lo juega en la regeneración de los ecosistemas forestales. Eso lo teníamos claro. Y entonces, en aquella época, la política era, oye, dejemos que se queme, que la naturaleza es sabia y con esos fuegos, pues lo que va a hacer es
de brozar el bosque, alimentar, llenar de minerales el suelo y veremos la regeneración. Pero en el caso que nos está ocupando en la actualidad es que el fuego no es espontáneo. El fuego se ve favorecido por unos factores climáticos extraordinarios, con olas de calor que no se habían percibido hasta ahora en Canarias. Y incluso la vegetación termófila que nosotros pensábamos que era el bosque, siempre se pensó, y éramos un poco así de arrogantes, que, oye, ¿cómo iban a haber fuegos en, en la laurisilva de La Gomera? ¿Cómo se iba a quemar eso? Si eso es un bosque húmedo, si eso no tenía ese potencial de, 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 de combustión, pues hasta ahí ha ocurrido, merced a las condiciones climáticas que se le han añadido, y ahora estamos viendo fuegos que son, bueno, se le llaman wildfires porque son imposibles de parar. Y además que la energía que se tiene que gastar para frenarlo es descomunal y no se consigue. Entonces, bueno, ya llegan a los términos que ocurrió en las islas de Hawái, esta última catástrofe de los fuegos que cogió a todo el mundo desprevenido, se convirtieron en fuegos salvajes y la gente se echó al mar porque no podía hacer otra cosa, porque en las islas esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasaría? Bueno, ya se vio en estos momentos que se ha visto, hemos tenido dos grandes fenómenos en los últimos tiempos que nos deberían de estar haciendo reflexionar. Uno es el volcán, el volcán de Tajo Gaire, que ¿para dónde va, para dónde vamos si esto se pone en marcha? Es lo que debemos de pensar. Si el Teide se pone en marcha, ¿para dónde van los chicharreros? ¿Mm? Pues esto es una cosa muy seria. Pero también está el tema de los fuegos por lo mismo, porque ¿para dónde va una población de unas islas cuando un fuego salvaje como este se mantiene durante varios meses? Pues los efectos son demoledores. Y ahora nos, digamos, tenemos un poquito de orgullo y de conciencia de que, oye, el pinar va a regenerarse. Sí, pero si las condiciones siguen apretando como siguen apretando, el pinar que estaba adaptado a los fuegos de los volcanes no va a poder superar esta prueba, porque esta es una prueba muy extraordinaria. Y sin embargo, va a ser muy frecuente. Ya todos estamos preparándonos para los próximos fuegos de este verano o del próximo, o sea que en nuestro acervo personal vamos a tener que integrar, o en la gestión de los espacios naturales, vamos a tener que integrar los fuegos como un elemento más frecuente y más demoledor del que teníamos pensado. Bueno, Esto tiene que ver, lo traigo aquí y voy Tony, rápido, son los Tony, cambios tecnológicos. perdona, ¿Eh? procura ir acabando. Sí, esto se llama los cambios fenológicos. Pues bueno, es verdad que el cambio climático también esto lo usamos para los niños. ¿Eh? El cambio climático se puede percibir perfectamente en las especies que florecen antes de tiempo o que no terminan de caducar en el momento en que les toca, porque el clima sencillamente, ellas perciben de una forma más directa los cambios climáticos. El avance de las exóticas, pues también tiene que ver con el elemento de que, bueno, si mejoran, si nos volvemos tropicales, pues es normal que las especies tropicales se sientan a gusto en Canarias, ¿eh? No solo nosotros, sino las especies que vienen, atraviesan el Atlántico, son traídas casi siempre y encuentran su nicho climático, en este caso, más que ecológico, lo encuentran perfectamente y se desarrollan. Y esto tiene mucho que ver con especies como, por ejemplo, en Fuerteventura las conocemos, como la ardilla moruna, que como su bien nombre indica, es una especie de la zona africana, del costa norte africana, y que sin embargo en Fuerteventura ha adquirido el volumen que ya tenemos 1 millón de ardillas, se estiman 1 millón de ardillas, o sea que tenemos ardillas en todos lados, y estos sencillamente no tienen depredador y tienen unas condiciones climáticas muy favorables. Para, para abordar el cambio climático, pues habría que, estamos en ello, la sensorización, o sea, la digitalización. Hay herramientas que nosotros antes pensábamos que no,
que éramos ecologistas y tal, y que la tecnología no tenía nada que ver con nosotros. Y ahora resulta que es una herramienta decisiva para las fotos o el seguimiento por satélite, todo esto nos ayuda a valorar las masas boscosas, la clorofila de los mares, en fin, todo esto. Esto también lo pongo a relucir, este es el salar de Jandía. Nosotros, estos son los ecosistemas que le llamamos infraestructuras verdes. Cuando se habla en Europa de potenciar la infraestructura verde, pues es sencillamente que la naturaleza tiene un elemento clave que es que se adapta. O sea, si nosotros hacemos una avenida rígida, pues todos estos fenómenos del cambio climático pues van a provocar que terminen rompiéndose si aumenta el nivel del mar o si viene una tempestad o tal. Pero los sistemas naturales, y en este caso los matorrales costeros, pueden jugar un papel muy importante en defensa de lo que hay detrás, que son las urbanizaciones. O sea que nosotros ya tendríamos que estar creando en las islas este modelo como cinturón verde de costero para evitar los impactos de la subida del nivel del mar y de la, de la tormentas en la pérdida de arena. Debajo del mar están las praderas, en este caso cimodosea nodosa. Y esto forma un ecosistema que ahora ya lo entendemos y que en su día practicamos la regeneración, porque esto fue un proyecto de regeneración. Se salvó el salar por la acción ciudadana y hoy en día deberíamos de ponerlo como ejemplo en todas partes. Yo lo llevo a todas partes porque realmente es un ejemplo donde hay actividad turística, pero también hay naturaleza y los dos actúan como un efecto simbiótico. Por último, y ya termino con esta, el cambio climático es uno de los motivos principales de la pérdida de biodiversidad. Y el cambio climático depende de la biodiversidad como parte de la solución. O sea, que estos están trabados, es decir, son dos cosas que forman parte de un todo. Sin biodiversidad va a dispararse y se está disparando el cambio climático y todos sus efectos deleterios, que lo hemos visto en sanidad, que lo explicó muy bien José Ramón, los hemos visto en el modelo económico y social, que los hemos visto, pero lo vemos también en la biodiversidad y si queremos actuar sobre uno, tenemos que actuar sobre el otro. Y yo sí soy partidario, y eso ya lo digo de entrada, de ser proactivo. Hay que generar biodiversidad. Hay que hacer las ciudades, bueno, es algo de perogrullo, pero no es tan de perogrullo porque no se hace, que las ciudades tienen que dejar de ser bombas térmicas, que es lo que son, porque no tienen espacio verde, los techos reflejan los... Es decir, hay una cosa bárbara, la ciudad se ha convertido en una trampa de calor. No hay más que ir a Madrid en verano. Antes era en verano, ahora en Madrid puedes ir en cualquier momento del año y te encontrarás que en el centro de Madrid hace un calor insoportable. Y las ciudades canarias también, es una cosa increíble, pero Las Palmas tuvo en su día el pulmón, que fue Ciudad Jardín y una serie de parques que fueron muy importantes, se abandonó toda esa política y hoy tenemos pues una masa de emisores de calor terrorífica, porque eso no se disipa, ese calor se queda ahí y los ciudadanos lo están viviendo. O sea que por ahí, digamos, y con esto ya termino. Muy bien, Tony. Creo que hemos aprendido un conjunto de cuestiones verdaderamente interesantes e importantes que unir a las tres conferencias precedentes, con lo cual vamos incrementando el nivel de nuestros conocimientos y la amplitud, sobre todo, de los temas en los que está incidiendo el cambio climático, ¿no? Si puedes, quita la pantalla, Tony. Sí, Si lo retiras, si nos vemos mejor todos.
Momentito. Sí. Ah, vale. Aquí. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, ya nos vemos por lo menos una parte importante de lo que estamos, de los que estamos conectados, ¿no? A ver, ¿quién quiere intervenir? Vamos a ver, Enrique de Ferrac, creo haber visto la mano por ahí. Abre el micro. Sí, perdón, la mano era porque estaba intentando colocar la lámpara para que no me diera la cara. Eso, O sea, cosa que que no he lo que conseguido. quería es que yo centrara la atención en tu felicidad para que el resto nos pongamos más contentos, ¿no? Bueno, No, bueno. bueno, aprovecho por felicitar a Tony por esta magnífica exposición. La verdad que también quiero decir que cada día tenemos un enfoque totalmente diferente y esto nos está dando una visión realmente fantástica del problema, de todo lo que se puede decir fantástica, pero del conocimiento que podamos adquirir de diferentes aspectos. Sí. Y en efecto, Tony ha hablado de algunas cosas que como majoreros nos decimos que tienen bastante preocupados. ¿Sí? Y que en otras islas, por ejemplo, podemos decir que aquí normalmente el problema de los incendios no lo tenemos por no tener casi bosques. Si puedo hacer una pregunta, como él seguro sabe más que yo en este tema. Betancuria, tú has hablado del barranco de Betancuria, de la limpieza de barrancos, que ojalá fuera necesario dejarlos menos limpios para que el agua no corriera. Eso es algo que no vemos con mucha frecuencia por aquí. Pero el Pinar de Betancuria, ¿tú tienes información si está sufriendo de una forma especial, si se está haciendo algo? Sé que se estaba regando, eso es una cosa bastante curiosa, que en Fuerteventura para tener un bosque tengamos que regarlo. Ahora no sé cómo está la situación, si me puedes contar algo más al respecto. Si no te importa, Tony, porque han levantado varios la mano, toma nota y luego contestas a Bien. todo porque es muy tarde, ¿eh? A ver, Sí, Abelardo, que veo ahí tu mano. Buenas tardes, enhorabuena, Tony, por tu magnífica exposición y gracias por la información que nos aporta con tus conocimientos. Bueno, yo creo que efectivamente la biodiversidad es de los problemas más graves de todo este proceso del cambio climático, dado que los otros procesos, según lo acordado en París, si nos mantenemos por debajo de los 2 o 1,5 grados, pues de alguna manera serán controlados, serán controlables. Pero la biodiversidad perdida de aquí a entonces no es reversible. Y creo que además es de lo que más se está notando y donde más incidencia. La cantidad de terrenos dedicados a cultivo desde desde el comienzo de la era industrial, pues se ha multiplicado de una manera absolutamente desorbitante, que a costa, claro, de los bosques, de las zonas verdes. Y como síntoma, pues es que el 96% de la biomasa que existe hoy en la Tierra es los seres humanos y los animales domésticos o que utilizan el ser humano, con lo cual quedan 4% de biomasa restante. Estos son efectos, o por ejemplo, que los arrecifes coralinos estén de los 50.000 especies que hay, un 40% se están perdiendo. Todo eso me parece a mí que es muchísimo más grave y que, bueno, ya hoy está reconociendo, aunque hasta el 2015 en París se creía que los procesos de retroalimentación solo se producirían si se subía de 4 grados, actualmente se está advirtiendo en los últimos informes de 2019 y 2021 que cabría la posibilidad de que pudiera haber efectos de retroalimentación
en temperaturas menores de 2 grados o 1,5. Pero bueno, mi pregunta es, las reservas que se hacen de la biosfera se hacen en función del valor ecológico de esos ecosistemas o se hacen en función del riesgo que corre. Es decir, Canarias es una zona protegida porque corre especialmente riesgo o porque tiene especies especialmente conservables. Esta es mi pregunta. Gracias de nuevo, me ha gustado mucho tu conferencia. Roque, habías pedido la palabra hace ya mucho rato también. Buenas tardes. Primero que nada, Tony, estupendo, me ha encantado tu charla. No quiero intervenir mucho porque es muy tarde, pero sí quiero hacerle a Tony un ofrecimiento. Yo, desde luego, soy bastante mayor que tú y he vivido además, porque la finca que tenemos de los abuelos de Betancuria, y he vivido todo el proceso de destrucción de un ecosistema en mi vida. Y como ahora no tengo tiempo de explicarlo porque es muy tarde, pero sí me gustaría, Tony, hablar un día contigo, porque creo que merecería la pena una charla específica de cómo ha evolucionado un ecosistema tan concreto como el de Betancuria, por qué se ha destruido y cuáles han sido las razones. Es muy importante porque, insisto, tenemos en Canarias un ejemplo perfecto de destrucción de todo el ecosistema en cortísimo plazo. Así que yo te invito, cuando quieras, hablamos y tú preparas, ¿no? Si Muy quieres, bien. una conferencia sobre cómo una demostración palpable y rápida de destrucción de un ecosistema. Encantado con tu charla, Tony. Igualmente. Tony, tienes la palabra, contesta o cierra como te Bien, parezca. voy a empezar una cosa breve, pero es verdad. Bueno, las reservas de biosfera en su día se establecieron sobre los valores casi los habituales. Eran algunos incluso con un concepto parecido a los de los parques nacionales, que era un error. Se hablaba de desarrollo sostenible, que era el leitmotiv de las reservas de la biosfera. Establecer el equilibrio y un desarrollo en aquellas zonas que tuvieran valores naturales, pero que fuera compatible una cosa con la otra. La realidad es que no fueron así decididas, pero incluso que había factores importantísimos que influyen, ha cambiado la mentalidad de los gestores de la reserva biosfera, pero todavía me encuentro algunos que son, como digo yo, analógicos en el sentido de defender la naturaleza y no lo demás, ni siquiera lo que hay alrededor, porque ya hoy el planeta está muy antropizado. Los datos que acabas de dar tú son espectaculares, o sea, realmente tenemos un país, un planeta agrícola, tenemos un planeta donde la presencia humana está en casi todos los lugares ya, y por tanto su impacto también. ¿Qué es lo que hemos defendido mucho y que estamos defendiendo en este cambio de percepción? Que es que hay que actuar globalmente, es decir, que hay que actuar holísticamente utilizando palabras de Roque, Es decir, que realmente los impactos no están en los espacios naturales protegidos, están en sus alrededores o a su distancia. Hemos hablado del agua que le robamos a la naturaleza, la pierde la naturaleza, pero nosotros la consumimos en la ciudad. O el agua, no el agua, los residuos que producimos, los producimos en la ciudad, pero acaban impactando sobre los espacios naturales. O las actividades humanas, el turismo, lo que sea, también ocurre eso. Con lo cual, al final, y eso fue uno de los motores para declarar reservas de la biosfera de toda la isla y el mar que la circunda. Nosotros no entendimos nunca que pudiéramos declarar una reserva de biosfera de un trozo de isla. Eso ha ocurrido en Tenerife o ha ocurrido en Gran Canaria, pero no, es decir, desde el punto de vista de la gestión completa e integral de la naturaleza de las islas son un ecosistema muy completo y muy interdependiente, y ahora lo estamos viendo con el cambio climático. O sea que no podemos defender la corona forestal solo, el Parque del Teide, porque nos quedamos que los impactos que llegan al Parque del Teide vienen de afuera. Entonces, eso es una de las cosas. No puedo abundar más. En cuanto a Betancuria, pues efectivamente, ahí hay muchas razones, el abandono, o sea, ahí está una parte sociológica importante, la desaparición de la actividad humana concebida como una actividad sostenible, y después, bueno,
ya intervenciones más dramáticas y menos interesantes que las administraciones han colaborado en convertir aquello en una zona un poco marginal, que tiene una parte todavía interesante, bueno, todavía no, muy interesante. Y yo, que soy de los que soy partidario de intervenir a la naturaleza a su favor, porque como hay tantos interviniendo en su contra, me gusta romper una lanza por la naturaleza. Y creo que ahí tenemos una oportunidad enorme, porque aquello que se desarrolló poco o que se desarrolló mal, igual tenemos la oportunidad serían los que más potencialmente, más posibilidades tienen de recuperarse antes que otros lugares que se han deteriorado. Entonces, en ese sentido también va el tema. Y también solo una cosa más, es que claro, es lo que estamos hablando, lo que hay que cambiar también es, o sea, vamos, yo no soy partidario de cambiar el capitalismo, sinceramente, pero por lo menos que este sea un capitalismo verde, menos agresivo, menos irracional, porque realmente está llegando a unos grados de irracionalidad muy grandes. Con lo cual, al final, pues claro, la agricultura, que es uno de nuestras bases, y se decía ayer o antes de ayer, se hablaba de la necesidad de que las islas sean autosuficientes desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista social y de comunicaciones. Esos tres elementos están ligados, y también, si encima todo esto nos ayuda a compensar la huella de carbono o el clima o luchar contra el cambio climático, fantástico. Pero es que, ¿qué sentido tiene que una isla con tanta tierra por delante, vamos a llamarlo así, con esa capacidad agrícola que tiene tan grande, no le dediquemos sino subvenciones para que la gente sobreviva encima con una estructura ganadera o agrícola insostenible? Quizás eso habrá que cambiarlo. Y ahí estamos, ¿no? Eso, digamos, eso es una tarea de las reservas de la biosfera. Los que no lo asuman, pues que no lo hagan, pero las reservas de biosfera tienen que implicarse en la transición. Muy bien. Bueno, esto se ha ido animando y mucho. Gracias, Tony. Gracias a todos. Nos queda un día para cerrar esta semana y parece ser que vamos a tener que reincidir en estos temas, ¿no? Puedo deciros que el 2 de marzo tendremos, bajo la dirección de Esther Martín, un recorrido por la zona de Lanzarote sur y este, paleontológica, geopaleontológica, en la misma línea que tuvimos la vez anterior. Y estamos ya concibiendo, haciéndole caso a Roque ayer, pues la posibilidad de que en el mes de julio pues tratemos de estos temas, ¿no? Muchísimas gracias.